Póngase de pie, por favor, vamos a leer la escritura. Pero quiero que haga, por favor, un movimiento. Quiero que voltee con el que está a su lado más próximo y le diga estas palabras: te felicito por estar aquí. Dígaselo. Te felicito por estar aquí. Y luego cuando le diga eso, le va a decir: y también por estar a mi lado. Te felicito por estar aquí y por estar a mi lado. Gloria a Dios. Abra su Biblia, si son tan amables, hermanos, en la carta que escribe el apóstol Pablo a los romanos. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Cuando encuentre ese capítulo 1 de la carta a los romanos, vamos a leer el versículo 16 y 17. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a su nombre. Romanos capítulo 1, ¿lo encontró? Ponga su mirada en el versículo 16. Dice así la escritura en el nombre de Cristo: porque no me avergüenzo de qué cosa, hermanos, del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El versículo 17 dice: porque en el evangelio, solamente en él, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y el apóstol da la razón: porque el evangelio es poder de Dios, poder que salva, poder que sana, poder que liberta, poder que nos ayuda, poder que nos sostiene. Hermano, el poder de Dios es ilimitado. Bendito sea el nombre de Cristo. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. La reconocemos, la declaramos, la sentimos y la rogamos, Señor, que continúe entre nosotros. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Sigue obrando, Señor, con tu presencia. Sigue trabajando, Señor, a nuestro alrededor y aquí mismo. Espíritu Santo, extiende tu mano de poder y toca a todos los que nos están escuchando. Queremos en el nombre de Cristo decir que en el nombre de Jesús, este pueblo, esta ciudad, Señor, sea bendecida, sus habitantes, sus familias, los matrimonios, las autoridades, Señor. En el nombre de Cristo estamos haciendo lo que Dios ha mandado hacer para que su gloria sea manifestada en el corazón, Señor, de la gente. Muchas gracias. Háblanos, te lo pedimos de todo corazón. Amén y amén. Siéntese, hermano, por favor. ¿Con qué razón le hacen señas al hermano cuando pasa, verdad? Lo bueno es que les quitó el tiempo a los mariachis, no a mí. A mí me dejaron el tiempo mío. Ya los veía nerviosos a los hermanos, pero qué bonito testimonio. Qué bonito cuando realmente podemos decir, hermanos, con una sonrisa sincera, que no solamente se ve y se siente, que somos felices. Eso es lo que Dios hace en el corazón. ¿Cuántos dicen amén? Quiero compartir con usted, hermanos, en esta tarde la reflexión bajo el siguiente tema: el propósito glorioso y eterno del evangelio. El propósito glorioso y eterno del evangelio. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Quiero compartir con usted, hermano, una reflexión. Hoy está haciendo un poquito de aire, a ver si no me vuela mi escrito el aire, pero hoy quiero compartir con usted una reflexión
de uno de los apóstoles, hermano, que Dios de una manera soberana usó y utilizó en su momento, hermanos, y que hasta el día de hoy todas las cartas que Dios le reveló al apóstol Pablo sirven de formación y de dirección, hermanos, a la iglesia de Jesucristo. Quiero compartir, hermanos, precisamente la reflexión de lo que el apóstol Pablo, en su testimonio muy personal, en su experiencia muy personal y lleno del Espíritu Santo, porque usted sabe que es el mismo apóstol que declara a su discípulo Timoteo que toda la Escritura, no una parte, toda la Escritura es inspirada por Dios. El autor intelectual, hermanos, de la Biblia es Dios, es el Espíritu Santo, que en su tiempo y en su momento, hermanos, descendió sobre el corazón de sus siervos y les recordó y les reveló todo lo que ahora tenemos escrito en la Biblia. Y aunque los autores o los escritores, mejor dicho, se mencionan en cada epístola, hermanos, el autor, hermanos, reconocido de la palabra es Dios. De tal manera que desde el principio hasta el final de la Biblia, todo lo que usted escuche, todo lo que usted lea, todo lo que usted aprenda, hermano, de la palabra del Señor, usted debe de tener la firme convicción de que es Dios el que le está hablando, de que es Dios el que le está ministrando. Hay mucha gente que está esperando que Dios le hable con voz audible. Casi quieren, hermanos, que venga un acto sobrenatural, de que alguien le levante la mano y lo jale, hermano, y lo lleve a donde tiene que ir. Eso nunca va a pasar. Aunque Dios lo pudiera hacer, nunca va a pasar. Si usted quiere, hermanos, saber, creer, sentir que Dios le está hablando, abra la palabra, léala y haga de cuenta que usted está sentado enfrente de la misma presencia de Dios, y usted puede visualizar con los ojos de la fe el rostro de ese Cristo maravilloso, de ese Dios misericordioso que está ministrando su vida. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Y eso es precisamente lo que yo quiero compartir, una reflexión, hermanos, del testimonio del apóstol Pablo. En el versículo que acabamos de leer, una de las cosas, hermano, que el apóstol refleja, cuando usted lea la Biblia, hermanos, yo le recomiendo que aparte de hacer la oración al Espíritu Santo para que Él haga acto de presencia e ilumine su entendimiento y le revele, hermanos, lo profundo de la palabra, yo siempre he recomendado que echemos mano de la imaginación. La imaginación, de acuerdo a lo que usted está leyendo, es la fabricación en la mente, hermanos, de los hechos y de las personas y de las cosas que usted está leyendo en las páginas sagradas de la Biblia. Cuando el apóstol Pablo está escribiendo esta carta dirigida a los hermanos que viven bajo un imperio romano, yo me imagino a un apóstol Pablo habiendo recibido el perdón de sus pecados, habiendo sido lleno del Espíritu Santo, habiendo sido llamado por el mismo Señor a predicarle a reyes, a gentiles y aún a la casa de Israel, como decía nuestro hermano que testificaba que se sentía él muy contento, que él era muy feliz. Pues, hermano, esa felicidad no viene de las circunstancias que nos rodean. Esa felicidad es fruto del Espíritu Santo. Cuando el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas revela el fruto del Espíritu, una de esas consecuencias, de las consecuencias de ese fruto es el gozo. El gozo viene de Dios, el gozo viene del Espíritu, el gozo viene de arriba. ¿Cuántos dicen amén?
Y yo me imagino, hermanos, a el apóstol Pablo extendiendo un pergamino a la manera antigua, tal vez sentado en un banco rústico enfrente de una mesa rústica, con un plumón, hermanos, mojado en la tinta y posiblemente escribiendo estos primeros versículos de los capítulos de esta carta a los romanos. Y por las palabras, hermanos, que estamos leyendo, yo me imagino, por eso yo recomiendo use su imaginación, a un apóstol Pablo lleno de alegría, lleno de contentamiento. Quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántos, hermanos, cuando Dios los ministra, sea en un altar, sea, hermanos, en su casa, sea donde Dios se manifieste su vida, cuando viene Dios, hermano, y desciende con su gracia, con su gloria y con su poder, y en un acto muy sobrenatural, usted está consciente, hermanos, que lo que está sintiendo allí es la presencia del Espíritu Santo? ¿Cuántos, hermanos, sienten, aparte, hermanos, de lo que Dios quiere cumplir en sus propósitos, pero cuántos han sentido el gozo de la presencia del Espíritu Santo de Dios? Hace poco tuvimos, hermano, en Ciudad Juárez, en nuestro distrito norte de Chihuahua, nuestra reunión de un retiro pastoral. Nos juntamos todos los pastores del distrito norte, hermanos, y fueron invitados algunos ministros a ministrar a los pastores. Y ministrar no es fácil. Si no es fácil ministrar a la iglesia, déjeme le digo que ministrar a los pastores, hasta Cristo se pone nervioso. Los pastores todos lo saben y lo que no lo inventan, con el respeto de la recién iniciada en el ministerio. Pero, hermanos, predicarle a los que creen que saben, de veras que necesita la presencia de Dios estar ahí. Y vino, o fue mejor dicho, invitado un pastor que venía desde Houston. Y el hermano, a diferencia de los otros que eran más maestros, enseñaban más que predicar, este hermano, hermanos, predicó de una manera presentándole el reto, hermanos, a los pastores, basado en las circunstancias en que está viviendo la iglesia hoy en día. Y nos desafió, hermanos, a buscar la presencia del Espíritu Santo por muchas razones. Pero una de ellas, hermano, es los efectos que el Espíritu Santo hace en la vida de las personas. Y fue muy enfático, hermanos, en hablar sobre la santidad que se debe de vivir en todo tiempo, no solamente en el pasado, también en el presente y en las futuras generaciones. La santidad no es opcional. Dígame conmigo si sabe esto. La santidad no es si nos gusta o no. La santidad es un requisito para poder mirar la presencia de Dios. Alabado el nombre de Cristo. Y si alguien va a revelar la santidad, si alguien nos va a llevar a la santidad, si alguien, hermanos, va a hacer eso en nuestra vida, es la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y predicó con tal unción, con tal gracia, que desde que estábamos sentados, el Espíritu Santo, a través de la administración de aquel hombre, empezó a tocar los corazones. Y ya estábamos quebrantados, hermanos, en la silla, ya estábamos quebrantados en nuestro lugar. Y cuando terminó de predicar, porque como eran sesiones seguidas unas de las otras, no tenía mucho tiempo, no terminó de predicar y dijo: creo que he dicho lo que era necesario que ustedes recibieran. Así que cuando hizo, hermanos, la invitación al altar, por primera vez, después de hace mucho tiempo, hermanos, yo pude ver con mis ojos, hermano, que el ministerio completo, incluyendo mi vida, aleluya, estábamos quebrantados, hermano, en la presencia de Dios. Esos altares, hermano, que independientemente del horario y del programa, viene la presencia de Dios y toma soberanamente, hermanos, su tiempo, su voluntad. Y miré a hombres, hermanos, de mucha trayectoria, derramando sus lágrimas, su llanto,
llanto, tirados en el piso, hablando en otras lenguas. Y aún aquel hermano entregó el lugar por respeto al horario. Pero el Espíritu Santo, hermanos, es el que determina el tiempo, la hora y la forma. Y después de un buen tiempo que se encimó aún el horario, pero hermanos, allí estábamos los que estábamos al último en el altar, pero había un gozo tan maravilloso. ¿Cuántos hermanos tienen la experiencia de vivir el gozo del Espíritu Santo? Si usted no ha tenido la experiencia, pídala, porque Dios dice que al que pide se le da. Hay que pedirle el gozo. Hermano, yo me imagino al apóstol Pablo lleno de gozo. Ya le di la referencia a lo que quería llegar. No es un gozo, hermanos, porque nos fue bien en el día. No es un gozo, hermanos, porque la economía está bien. No es un gozo, hermanos, porque las cosas no son favorables. Porque ese gozo es el que produce el mundo. Se recuerda que Cristo dijo: mi paz os dejo y mi paz os doy. No como el mundo la da. Porque el mundo tiene sus recursos. Él marca la diferencia. No como el mundo la da, yo la doy. La da diferente, la da distinta, la da plena. ¿Cuánto dice gloria a Dios? El apóstol Pablo y cualquier creyente que tiene el gozo del Espíritu Santo no necesariamente tiene que estar rodeado de favores y de misericordias, porque muchas veces, hermano, a veces lo que nos rodea son contrariedades, pero aún el gozo permanece. Y yo me imagino a un apóstol Pablo, hermanos, bien contento, hermanos, tal vez glorificando al Señor y escribiéndole a sus destinatarios: porque no me avergüenzo del Evangelio. Y al mencionar no me avergüenzo, hermanos, la deducción es que él está orgulloso, es que él se siente feliz, es que a él no le da pena, hermanos, de ser un evangélico. Él está lleno de la felicidad y lo, hermanos, imprime en unos renglones diciéndoles a los que iban a leer esas cartas: no me avergüenzo del Evangelio. Y entonces da la razón, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, aleluya, al judío primeramente, pero también al griego. Un apóstol Pablo, hermanos, orgulloso, un apóstol Pablo contento, un apóstol Pablo feliz. Y eso del primer amor, aunque está referido en la palabra del Señor, el primer amor que Dios da permanece desde principio hasta final, hermanos. Porque el amor que Dios da no es un amor, hermanos, que necesita lo que en el mundo necesita alimentarlo. El amor de Dios es perfecto. El amor de Dios es eterno. Y el amor de Dios, desde que nos lo da, permanece durante, después y hasta el día en que usted, hermano, esté partiendo a la presencia del Señor. El primer amor, hermano, si usted lo guarda, si usted lo cuida, nunca lo va a perder. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y yo me imagino a un apóstol Pablo satisfecho, contento, hermano, que impregna, que inspira, que dan ganas de imitarlo. Pero cuando leí, hermanos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, allá por el capítulo 8, un poquito antes del 8, terminando el capítulo 7, continuo del capítulo 8 y continuo el capítulo 9 del libro de los Hechos, me encuentro, hermanos, con una lectura tan sorpresiva y tan impactante, porque encuentro a un apóstol Pablo, que en ese entonces se le llamaba Saulo, de la región de Tarso. No, ni siquiera un simpatizante, hermanos, ni siquiera una persona neutra que le iba o no le iba,
¿Le importaba o no le importaba? Veo a este apóstol Pablo contento y satisfecho de ser un evangélico, de predicar el evangelio. Pero acá veo, hermanos, a un Saulo de Tarso que respiraba en su corazón amenazas y muerte. Veo a un Saulo de Tarso que cuando estaban, hermanos, lapidando, hermanos, a pedradas al apóstol Esteban, dice la Biblia que Saulo de Tarso levantó la mano y dijo: estoy de acuerdo, vamos a apedrearlo hasta morir para callarle la boca a estos falsos profetas, a estos falsos apóstoles. Aquí nadie va a llegar a violar la ley de Jehová, aquí nadie va a venir a alborotar al pueblo. Y dice la Biblia que Saulo de Tarso consintió en la muerte de aquel apóstol, alabado el nombre del Señor. Pero aquí estamos leyendo que Pablo, hermanos, está contento y feliz de ser y creer en el evangelio. Mi pregunta, que es a donde yo lo quiero llevar, hermanos: ¿qué es lo que puede hacer cambiar tan radicalmente a una persona de tal postura, hermanos, que detestaba a los evangélicos, que se levantaba contra ellos, dispuesto a que murieran? Y no solamente eso, sino que se le metió en el corazón, hermanos, una ferviente pasión de perseguir a todos los cristianos que había en Jerusalén. Y Jerusalén, hermanos, es una de las ciudades principales de la antigüedad. No se comparan con las ciudades de hoy en día. Pero, hermanos, según los tiempos, hermanos, de Jerusalén, era una de las ciudades vastas, era una de las ciudades grandes, era una de las ciudades importantes, hermano, en la región. Y era tanto el odio que tenía, hermanos, Saulo de Tarso por el evangelio, que hizo que todos los cristianos, para que usted se imagine, salieran huyendo de Jerusalén. Y dice la Biblia: salvo los apóstoles de Jesucristo. ¿Cómo puede una persona odiar tanto, perseguir a la iglesia, perseguir a los cristianos, y ahora estar diciendo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación? Y sírvanos este testimonio, hermanos, para aseverar a aquellos que no creen en el evangelio, que no es cuestión de proselitismo, no es cuestión de competencia, no es cuestión de religión el evangelio. Jesucristo no vino a la tierra a implantar religiones, porque si ese hubiese sido el propósito de Dios, nos dejó bien confundidos. Hay tantas religiones. Yo no sé si usted ha escuchado a alguien preguntar, cuando usted le quiere hablar de Dios, bueno, le dicen a uno: ¿cuál es la religión verdadera? Porque hay tanta religión. Y a eso no vino Cristo. Cristo, hermanos, vino del cielo, descendió del cielo, no para implantar una religión, sino para implantar una relación personal con los hombres. Cuánto damos gloria a su nombre. De tal manera que todo aquel que se relacione personalmente con Cristo tiene la vida. Por eso la Escritura dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Alabado sea el nombre de Cristo. Cuando llego al capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles, el apóstol, o mejor dicho, Saulo de Tarso, había pedido cartas de autoridad a los sacerdotes principales de las sinagogas en Jerusalén, para llegar a las sinagogas de Damasco, y allí en las sinagogas de Damasco tener la autoridad, porque se le otorgaron, hermanos, se le otorgó una guardia completa de soldados para llegar también a Damasco, porque en Jerusalén
Se habían acabado los cristianos. No quedaba ninguno. Pero Saulo de Tarso estaba tan apasionado, hermanos, con acabar con los evangélicos. Tal vez como piensan muchos, que somos una minoría, que somos insignificantes, que es fácil acabar o parar con nosotros. Pero hermano, es necesario que se lea la Biblia completa. Alabado el nombre del Señor. No es por fuerza, dice la Escritura. No es por violencia, no es por mayoría. Dice la Escritura, es en el nombre poderoso de Jehová de los ejércitos. Es por tu Santo Espíritu, dice Jehová, que está en los cielos. Y cuando Saulo de Tarso, hermanos, un hombre de influencia, un hombre, hermanos, prepotente, un hombre, hermanos, que al mirarlo sabían que tenía marcado en su rostro y en su corazón un liderazgo que intimidaba, un liderazgo que influía. Iba él al frente. La Biblia no dice que iba a caballo, pero los que cantan sí dicen que iba a caballo. No sé si han escuchado el canto. Pero caballo o no, eso no era lo importante, hermanos. Saulo de Tarso, seguramente como todo líder, iba al frente de la caravana de soldados. Iba fijamente, hermanos, poniendo sus ojos ya cerca de Damasco. Se miraban las primeras casas y las cúspides tal vez de los templos o sinagogas. Tal vez iba diciendo, voy a llegar a mi destino y a ejecutar mi cometido. Voy a acabar con el pueblo que dice ser evangélico, con el pueblo que dice amar a ese tal falso Jesús. Yo me encargo de acabar con todos estos. Pero ¿qué creen, hermanos? Dios tenía planes. ¿Cuántos se acuerdan de los planes que Dios tenía para su vida? Oiga, aquí nos pasamos toda la semana que entra y el mes entero, si pasamos a testificar cómo Cristo nos salvó. Y Saulo de Tarso dice, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Pidió cartas de autoridad para ir a Damasco y dice, y llegando cerca de Damasco. Déjeme le sigo los pasos al mariachi. Llegando cerca de Damasco, algo repentino. Hay unas frases en la Biblia que a veces impactan. Los de repentes del Señor, los de repentes de Dios, como en el aposento alto cuando predicábamos, que estaban todos unánimes y juntos, y estaban allí, hermanos, esperando el tiempo que Dios dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y habían pasado ya, hermanos, bastantes días. Desde la resurrección hasta la ascensión, 40 días en que Cristo se estuvo manifestando a muchas personas y a sus discípulos de muchas maneras. Y desde la ascensión, hermanos, a la presencia del Padre y el advenimiento del Espíritu Santo, 10 días más. A veces la espera nos desespera a nosotros, pero dice en el capítulo 2, pero de repente, alabado sea el nombre de Cristo. ¿Dónde se iba a imaginar Saulo de Tarso que el mismo Dios de gloria lo estaba esperando a la entrada de las puertas de Damasco, de la ciudad de Damasco? Y cuando iba, vamos a dejarlo en el caballo para que no se frustre el que escribió el himno, vamos a darle crédito, no sea que deje de cantar y de componer. Cuando iba en su caballo, de repente un resplandor del cielo. Y me gusta que la Biblia es bien clara, bien definida, porque el diablo es un ladrón y el diablo es un imitador, y al diablo le gusta adjudicarse cosas que no le corresponden. Y solamente lo que viene del cielo viene de Dios. Y dice, y de repente
un resplandor del cielo rodeó la vida del apóstol Pablo, siendo Saulo de Tarso. Hermano, imagínese usted esta escena. Por favor, vaya conmigo a su imaginación. Y vaya que todos, muchos tienen mucha imaginación. ¿No ha escuchado decir cuando alguien está hablando en la suposición cosas tal vez que ni existen ni que se pueden lograr, y el que las está escuchando dice: ay, qué imaginación la tuya? No, escuchan ustedes esa frase. Somos buenos para imaginar. Imagínese al apóstol Pablo, hermanos, montado en su caballo, un buen corcel. No crea que cualquier cosa montan los líderes. Detrás de él todos sus achichincles. ¿Sí entiende esa frase hebrea, hermanos? Desde el más alto hasta el menor. El menor iba allá atrás, y no estoy hablando de edad ni de tamaño. El de menos jerarquía, allá, hermanos, en la retaguardia. Y Saulo de Tarso, hermanos, al frente, tal vez unos 2, 3 caballos al frente. Cuando de repente, hermanos, Saulo de Tarso se va hacia atrás, cae al piso. Pero dice la Biblia que los que iban con él no miraron nada. Y qué bueno, hermano, porque si usted es cuidadoso en la lectura, Saulo de Tarso se quedó ciego, y todos los que iban atrás, hermano, con todo y caballos, miran el resplandor, ya se ha de imaginar el desorden que se causa. Todos ciegos, y aún los caballos, ¿quién los dirige? Pero Dios es sabio. El trato era para Saulo. Los demás, hermanos, se quedaron asombrados. ¿Qué le pasa a nuestro líder? Tal vez alguno se bajó del caballo para correr a ayudar a levantar a su líder, cuando de repente una voz del cielo: ¡Saulo! ¡Saulo! Imagínese usted, hermanos, el sentir de Saulo. Me gusta mucho a veces mirar en videos los sustos sorpresivos a las personas. Y mi esposa me encuentra a veces carcajeándome allá en la sala solo, que le llama la atención tanta carcajada. Es que causa risa, hermanos, al que nadie se espera algo o a alguien y de repente se oye. Yo no sé si a usted no lo han asustado, hermanos, cuando se cree usted totalmente solo, y sobre todo cuando anda en un lugar medio tenebroso. Hay un pastor allá en Texas. No estamos en Texas, aquí en Texas, que se desquita con nosotros los evangelistas. No sé si le fue mal a él en el ministerio, pero nos pone a sufrir. La iglesia que tienen, hermanos, es una iglesia enorme, y tiene, hermanos, unos salones de clase grandísimos, cuadradísimos, grandes. Ya haga de cuenta que todo ese, hermanos, es un par de salones. Pero tienen un departamento para los evangelistas. Al final, allá donde los árboles, hermano, con el aire se mueven y parece que anda algo allí. Y el departamento está equipado, pero para llegar al departamento, hermanos, entra uno al salonzote y quién sabe dónde estarán los interruptores para prender y apagar. Y aquel salón, hermanos, es tan tenebroso que aunque tenemos a Cristo y es la iglesia, algo se siente, hermanos, ahí. Después los voy a recomendar para aliviar un poquito mis penas, hermanos. Así que cuando va uno en la penumbra de la oscuridad, hermanos, va uno caminando. Me ha tocado quedarme solo, hermano. Y desde que abro la puerta y veo el salón largo, allá donde está el departamento, cierro la puerta y siento que alguien viene detrás de mí, hermano, y la sangre de Cristo. ¡Qué sensación! Y si por ahí se cae algo, hermano, por casualidad, ya se ha de imaginar la reprensión en el nombre de Jesús, echando fuera demonios y espíritus, hermano, que final de cuentas era un papel que se deshojó por allí, hermano. Hermano Saulo de Tarso, imagínese usted, caminando con la mirada fija hacia Damasco,
cuando de repente, ¡pum!, un resplandor tan fuerte que lo postra en tierra. Y cuando cae en tierra, inmediatamente una voz que le llama por nombre. Y era una voz que parecía que venía del norte, parecía que venía del sur, o del este, o del oeste. No tenía, hermanos, dirección, no tenía sentido. Pero sí era una voz, hermanos, como dice Apocalipsis, como el estruendo de las muchas aguas. Imagínese la voz de Dios al corazón de un mortal, y un mortal, hermanos, tan contrario, tan escéptico, tan lleno de odio en su corazón como era Saulo, cuando Dios le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El apóstol Pablo, más adelante en la segunda carta a los Corintios, con todas esas experiencias que él vivió, dice y declara literalmente: nadie que habla por el Espíritu Santo puede llamar anatema al Señor Jesús. Y nadie lo puede maldecir, o nadie lo puede reconocer, perdón, a Jesús, si no es por obra del Espíritu Santo. Hermano, el que usted y yo reconozcamos, amemos y aceptemos a Jesucristo como Señor y Salvador es obra y trabajo del Espíritu Santo de Dios. Así que, hermanos, cuando Saulo estaba allí, hermanos, impactado por el resplandor y escuchando con sus oídos, hermanos, su nombre, y preguntando, haciéndole la pregunta: ¿por qué me persigues?, inmediatamente allí sucedió algo que solamente los que hemos experimentado la salvación podemos darnos idea de lo que le sucedió a Saulo de Tarso en cuestión de segundos. Cuando yo leo la Biblia me apasiono, y yo no predico porque sé predicar, ya se los he dicho. Yo predico porque cuando leo la Biblia me apasiono tanto, me impacta tanto, que lo tengo que explicar a mi manera, y de ahí sale lo que yo predico. Así que si alguien me dice: usted no sabe predicar, no se preocupe, yo sabía desde antes que usted que no sabía predicar. Pero tengo que decirle lo que la Biblia me hace entender. Allí Saulo de Tarso, hermanos, tuvo un encuentro tan glorioso con Jesús, que leyendo los capítulos mencionados en el libro de los Hechos, yo estaba tan apasionado y tan enojado con Saulo de Tarso, que le digo que me apasionó. Le digo: Señor Jesucristo, debiste haber agarrado a Saulo de aquí y ¿verdad? Por andar persiguiendo a tu iglesia. Tremendo bribón, chamaco le digo. No, si yo me apasiono, hermano. Pero ya no le digo nada del Señor, porque lo que él me contesta no me gusta. Me dijo: si lo he hecho con Saulo, debí haberlo hecho contigo. Ay, le digo: qué bueno eres, qué misericordioso eres. Saulo, hermanos, en ese momento que tuvo esa visión y le lastimó los ojos y lo postró en tierra, y cuando escuchó la voz, hubo una transformación en él, hermano, gloriosa. Es inexplicable el amor de Dios. Yo le mencioné el primer día, hermanos, lo que leí, hermanos, de la historia de este señor Elvis Presley. Una vida tan apartada, tan perdida, tan pecaminosa, que por una sobredosis estaba muriendo. Pero las últimas palabras, balbuceando con su lengua de fuera, ahogándose él mismo, hermano, ya para morir, pedía misericordia: Señor, muéstrame una salida. ¿Cuántos saben cuál es la salida? Se llama Jesús de Nazaret. Esa es la misericordia grande de Dios, que todos merecíamos la muerte, aleluya, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Saulo de Tarso en mi emoción merecía una zarandeada, una exhortada, una expulsión, y si fuera preciso mandarlo al infierno. Pero Cristo no vino al mundo a condenar al mundo. Cristo vino al mundo para que el mundo sea salvo por él, aleluya. Y allí Saulo de Tarso experimentó el amor, el perdón, la gracia, la gloria, el poder, la misericordia, todo junto.
que cuando, hermanos, recobró ánimo, sabía que el que le hablaba era un Señor y no cualquier cosa. Y después le dice: Señor, ¿quién eres? Porque Saulo de Tarso no admitía el nombre de Jesús. No reconocía a la persona. Sabía que había existido, pero no reconocía, hermanos, que era Dios. Y yo no sé qué le impactó más a Saulo, si el resplandor que lo postró y le quitó la mirada, o la noticia cuando, al preguntar: Señor, ¿quién eres? Y escuchó la respuesta cuando dijo: yo soy Jesús. Oiga, hermanos, le digo que por eso estoy leyendo la Biblia y empiezan esto. Bueno, y vaya que a lo mejor yo sí vengo del chango, tengo muchos vellitos, pero se me ponen, hermanos, chinitos. Y tengo que explicarlo, porque estoy leyendo la Escritura y me imagino, y ahí está el Espíritu Santo ministrándome. Eso es lo que Cristo hace con nosotros, los que merecemos el castigo, el repudio, la muerte, la condenación. Llega Cristo, nos perdona, nos abraza, nos ama, nos hace sus hijos y nos regala la vida eterna. ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no glorificarlo? Allí Saulo de Tarso experimentó todo eso de la presencia de Dios, y cuando se dio cuenta que era Jesús, ¡Aleluya! Una metamorfosis, esa palabra era para mañana, domingo. Sucedió en él. Todo lo que era Saulo de Tarso se fue a lo profundo de la mar. Y ahí Saulo de Tarso dijo: yo era esto, hacía lo otro y venía a esto. Pero ahora que sé que eres verdad y que existes, lo dejo todo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahora entendemos, hermano, por qué Saulo de Tarso. Después, allá en el capítulo 13 del libro de los Hechos, dice la Escritura: y Saulo de Tarso, que también es Paulo, lleno del Espíritu Santo. Saulo y Pablo es lo mismo, uno en hebreo y el otro en griego, hermanos. Entonces Pablo, hermanos, habiendo sido redimido, perdonado, ungido, lleno del Espíritu y llamado, ahora está escribiendo: no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio no es religión, no es competencia, no es esto, no es lo otro. El Evangelio es poder de Dios. Hermano, las palabras de Pablo tenían sustento. ¿Cómo no iba a tener sustento e impacto si él había enfrentado la gloria de Dios? Y cuando se levanta de allí, Dios le dice: entra a Damasco, a donde vienes, pero los planes ahora yo te los digo. Entra y allí se te va a decir lo que tienes que hacer. Alabado el nombre de Cristo. Por eso, cuando escribe esta carta, Pablo, hermanos, está contento, está orgulloso, está feliz de ser un evangélico, y da el propósito glorioso y básico y eterno del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, y no hace excepción de personas, para todo aquel que quiera creer en él. Al judío primeramente, pero también a nosotros. ¿Cuánto damos gloria a Dios? A eso, hermanos, ha venido Cristo, y a eso encomendó a la iglesia: prediquen el Evangelio a toda criatura. Si Cristo no hubiera venido a la tierra, no habría evangelio que predicar. Y el evangelio son buenas nuevas, un mensaje de felicidad, un mensaje de salvación. Cristo, hermanos, vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Ese, hermanos, es el propósito fundamental del evangelio. Todo lo demás, sus bendiciones, su ayuda, su prosperidad, sus sanidades, es añadidura. Pero Cristo, hermanos, no vino para ganar adeptos porque le echaba el manto a alguien y sucedía algo. No, eso es complementario a lo que Dios le interesa.
es que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Cuando mandó a sus discípulos de 2 en 2, en ese entonces eran testigos, que se convirtieron. Los mandó de 2 en 2, ¿se recuerdan? Dice la Biblia que les dio autoridad. Eso es una cosa, y poder. Autoridad solamente la tiene la iglesia. Autoridad es aquel que representa, hermanos, con su persona, que se le ha delegado el derecho. Cuando usted va en el freeway, disculpen, es que estamos en Estados Unidos, ¿ok, muchachos? Y usted va violando el límite de velocidad, aunque sean 5 arriba, pero a lo lejos ve a la patrulla de caminos. Usted sabe que esa es la autoridad. Y ni el copiloto ni los que vienen atrás le dicen al que va conduciendo, bájale. En cuanto ve usted a la autoridad, uy, le frena. Y no me diga que su corazoncito no se le frunce así cuando no trae seguro ni licencia y detrás de usted viene la autoridad. Sangre de Cristo. La autoridad, hermanos, nos representa. A ellos los mandó y les dio autoridad. Nadie más podía, solamente ellos. Pero aparte les dio poder. Tenían el fuego de Dios. Tenían la gloria de Dios. Las palabras las puede pronunciar cualquiera, pero nada más hay palabras que Dios unge con el Espíritu Santo. Hermanos, los mandó, les dio autoridad y poder. Y cuando fueron a predicar, las multitudes se convertían a Cristo. Oraban por los enfermos y los enfermos sanaban. Hermano, reprendieron a los demonios y los endemoniados eran libertados. Hermano, cuando regresaban, los discípulos venían con los ojos abiertos. Eso lo habían visto ministrar en las manos de Jesús, ¿cómo no? Pero ahora ellos también lo pudieron hacer y venían desde lejos. Señor, Señor, Señor. ¿Qué pasa, mis siervos? Oye, aún los demonios, la palabra aún es el alcance que ellos miraron. Aún los demonios se nos someten en tu nombre. ¿Saben lo que contestó Cristo? Y por esas cosas os asombráis. Hay veces que nosotros nos asombramos por cualquier cosa en la opinión de Dios. Si algo debe de asombrarlos a ustedes, les dijo, preocuparles a ustedes y anhelar a ustedes, es que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Por eso, hermanos, cuando Dios hace milagros y señales, que las creemos, las oramos, las pedimos y Dios las hace, no estamos en contra de eso. Pero cuando se hacen esas obras aquí en la tierra, esas maravillas aquí en la tierra, esos milagros aquí en la tierra, en el reino de los cielos todo permanece quieto. La actividad cotidiana está en su apogeo. Pero cuando un alma, aleluya, un alma en la tierra abre su corazón a Cristo, se rinde como Saulo de Tarso y su nombre es escrito en el libro de la vida, dice que en el reino de los cielos se hace una fiesta por cuanto un pecador se ha arrepentido. Ese es el propósito glorioso, hermanos, del evangelio que predicamos, del evangelio que cantamos, del evangelio que testificamos, que tu vida esté escrita en el libro de la vida. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Y como dice la Escritura, hoy es el día de salvación. Póngase de pie, por favor, hermanos. Hoy es el día de salvación. Si oyeres hoy su voz, dice la Escritura, no hagas duro vuestro corazón. Bendito para siempre el nombre de Cristo. Bendito para siempre el nombre de Cristo. Dijo el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. Dice la Escritura, hablando Cristo, ya para ascender al cielo, les dijo a sus discípulos, toda potestad, toda, hermanos, no sobró para nadie más. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y en esa potestad
fundamentó a la iglesia. Por tanto, vayan y prediquen el evangelio. Estamos predicando el poder de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Estamos predicando la gloria de Dios. Y dice el escritor de los Hebreos: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Cuánto nos discute la ciencia, hermanos, que es imposible que de la nada haya salido todo esto? Ese es el poder de Dios, hermano. Y para poderlo entender, dice el escritor, solamente lo vamos a hacer por la fe. Entendemos, porque sin ella no lo entendemos. Porque en Él, dice la escritura, fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Aleluya. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Hermanos, hemos recibido al único y eterno y todopoderoso. Dios en esta tarde, hermanos, nos ha hablado. Y Dios le ha dicho a todo el mundo que el propósito eterno y glorioso de este evangelio es la salvación del alma. Ya estamos casi por terminar. Mañana estamos en la recta final de la campaña. Yo estoy muy contento y agradecido con Dios. Ayer me mandó un mensaje mi hijo, el menor. Ya estábamos en el hotel y: ¿cómo te sientes, papá? ¿Cómo les ha ido? Le digo: me canso de predicar, pero termino muy contento. Predicar y cansarse, decía otro predicador. Cuando no conocíamos a Cristo, gastábamos nuestro cuerpo en lo que no era provechoso. Ahora lo gastamos predicando al Cristo de gloria, y eso es una verdad. Hermano, Cristo quiere entrar en el corazón del que no lo tiene. Si en esta tarde hay alguien que no le conoce, recíbalo, porque el día de mañana no lo tenemos asegurado. El día de ayer se nos fue la oportunidad, hoy es el día de salvación. Amén. Y hermanos, como iglesia hemos recibido un evangelio que es poder de Dios. Dios puede obrar en nuestras vidas. Dios puede hacer y sigue haciendo milagros. Dios puede solucionar los problemas. Dios nos puede ayudar en lo que parece imposible. Escuche lo que le digo. Hay cosas que nos rodean que dice uno: esto es imposible. Le tengo buenas noticias. Para Dios todo es posible. No hay nada que no sea posible. Así que en esta hora, si alguien necesita a Cristo, hermano, hoy es el día. Y yo quiero orar por usted. Habrá alguien que diga: hermano, no sé qué decirle a Dios, no sé cómo orar. ¿Qué le digo al Señor? No se preocupe, para eso estamos nosotros aquí. Nosotros oraremos por usted. Lo que Dios quiere es ese corazón sincero. Ese corazón que cuando se pare aquí le diga: Señor, aquí está mi corazón. Lo demás lo va a hacer Él, y nosotros le vamos a ayudar. Y también a la iglesia, hermanos. Yo estoy seguro que ahora que estamos de campaña, muchos de los que estamos aquí, muchos de los que hemos venido, hermanos, venimos con los desafíos, los retos, las cargas y muchas otras cosas. Ese poder de Dios también liberta, ese poder de Dios también sana, ese poder de Dios da ánimos, ese poder de Dios cambia la tristeza en gozo, ese poder de Dios puede hacer las cosas que ni siquiera nos imaginamos. Así que el altar va a estar abierto, no importa la necesidad. Y si hay alguien, hermanos, que quiera recibir a Cristo, véngase aquí conmigo al frente. Yo voy a orar por usted. Nos sentiremos muy contentos. Padre, muchas gracias. En el nombre de Jesucristo te damos toda la gloria, te damos toda la honra, te damos todo, Señor, nuestro reconocimiento. Oh, como el apóstol Pablo, nos sentimos contentos, nos sentimos orgullosos,
Nos sentimos felices de haberte recibido y de haberte conocido. Porque el Evangelio, Señor, es poder. Porque el Evangelio es gracia. Porque el Evangelio es misericordia. El Evangelio es perdón. El Evangelio todo lo puede, Señor. Muchas gracias porque estamos aquí plantados, Señor, dándote la gloria, dándote la honra y dándote la alabanza. Y avergonzamos al enemigo de nuestras almas, porque la palabra de Dios no volverá vacía. La palabra de Dios es sembrada, la palabra de Dios es puesta en su lugar, aleluya, y tú la harás germinar, la harás crecer y llevar mucho fruto. Mira, Señor, recibimos, Dios, por medio de la fe, la palabra recibida, predicada en esta hora. El Evangelio es poder de Dios, no solamente para salvación, sino también para auxilio, para ayuda, para misericordia, para socorro. Tú eres nuestro abogado, tú eres nuestro defensor, tú eres nuestro médico, tú eres nuestro ayudador, tú eres nuestro todo, Señor. Así que en esta hora estamos confiados que Dios quiere hacer, puede hacer, Señor, grandes cosas. En el nombre de Cristo. Mire, hermano, yo quiero hacer una oración por cualquiera de ustedes. ¿Quiere usted, hermano, venir al altar y decirle: Señor, aquí estoy con necesidad, aquí estoy con mi petición, aquí estoy, Señor, pidiendo ayuda? Yo quiero hacer la última oración, ya vamos a entregar el lugar, pero yo quisiera pedir, hermanos, hay alguien en la iglesia, hay alguien entre nosotros, o si hay varios, pues véngase al frente, pero yo quiero hacer una oración. Usted se siente, hermanos, necesitado de salud, vamos a pedirle al médico divino que Dios sane. Usted tiene, hermanos, una petición, vamos a formulársela al Señor en esta hora. Usted quiere poner en las manos de Dios a algún ser amado, algún familiar, alguien, hermano. Tal vez usted invitó a alguien y le dijo que iba a estar orando por él. Pase, hermano, y vamos a orar por esas personas.